Hola, mi nombre es Briseida Quiñones y hablaré de las principales etapas del juicio ordinario civil, desde los actos preliminares hasta la ejecución de la sentencia, explicando cada fase con claridad para que podamos comprender cómo se desarrolla un proceso civil y qué herramientas ofrece para asegurar la justicia. El derecho procesal civil. Este derecho regula los procedimientos mediante los cuales los tribunales resuelven las disputas entre particulares, protegiendo y garantizando los derechos civiles. Este campo del derecho proporciona las reglas y estructuras necesarias para que las partes presenten sus casos y el juez tome una decisión justa y apegada a la ley. Como número 1 tenemos el juicio ordinario civil. Este es un proceso judicial estructurado en varias fases, cuyo objetivo es resolver disputas entre las partes involucradas, que son el demandante y el demandado. Y durante el juicio, las partes exponen sus puntos de vista y presentan pruebas para que el juez tome una decisión conforme a la ley. El juicio seguirá las normas que determinan cómo se llevarán a cabo las actuaciones en un tribunal, asegurando que las partes tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas de manera ordenada. También tenemos los actos preliminares al juicio ordinario civil. En esta etapa, antes de iniciar el juicio, existen dos mecanismos importantes que pueden ayudar a preparar el proceso o proteger los derechos, que son los medios preparatorios. Estos son procedimientos previos que buscan obtener información o pruebas que se necesitan en el juicio. No resuelven el conflicto, pero estos ayudan a estructurar el caso. Por ejemplo, estos incluyen la exhibición de documentos, el examen de testigos o la confesión judicial. También están las providencias precautorias. Estas son medidas tomadas para asegurar la sentencia del juicio sea eficaz. Incluso si el juicio se alarga, estas medidas incluyen el embargo de bienes y la intervención judicial o la custodia de las pruebas o personas. También está la etapa postulatoria y la etapa conciliatoria. En un juicio ordinario civil existen estas dos etapas claves antes de que el caso avance. Está la etapa postulatoria. Esta es la fase de las partes presentan sus demandas y defensas. El demandante explica lo que solicita y el demandado responde. Y las resoluciones que el juez puede emitir en esta etapa incluyen aceptar la demanda si está bien presentada o solicitar correcciones si hay errores. En la etapa conciliatoria, en esta fase tiene como objetivo llegar a un acuerdo entre las partes antes de que el juicio siga su curso. Esta es una forma de evitar un litigio largo y costoso, y si se llega a un acuerdo, este tiene el mismo valor de una sentencia, y si no se llega a un acuerdo, el juicio continúa con las siguientes etapas, que son la etapa probatoria. La etapa probatoria es esencial, ya que es cuando las partes presentan pruebas para respaldar sus argumentos. En esta fase, las pruebas pueden incluir los documentos, testimonios, peritajes, entre otros. Su objetivo es demostrar que los hechos alegados son ciertos y así asegurar una decisión justa, ya que existen varios tipos de pruebas que pueden presentar, como son la prueba confesional. Es cuando una de las partes admite hechos alegados por la otra parte. La prueba documental. Son documentos que respaldan los hechos alegados. Los documentos pueden ser públicos, emitidos por una autoridad, o privados, que estos son creados por los particulares. Está la prueba testimonial. Son declaraciones de testigos que han presenciado los hechos relevantes. Las pruebas científicas. Estas son pruebas obtenidas con tecnologías avanzadas, como las grabaciones o pruebas químicas. Al finalizar esta etapa probatoria, el proceso avanza a tres etapas importantes: etapa preconclusiva, etapa de juicio y etapa de impugnación, las cuales son: etapa de preconclusiva. Es donde las partes presentan sus alegatos finales, explicando por qué deberían ganar el caso y basándose en las pruebas presentadas, ya que los alegatos buscan convencer al juez de que sus pretensiones son legales y bien fundamentadas. En la etapa del juicio es cuando el juez emite su sentencia, resolviendo el conflicto según lo que ha probado y las leyes aplicables. La sentencia debe estar motivada, es decir, el juez debe de explicar las razones por las cuales está tomando esta decisión. La etapa de impugnación
es cuando si alguna de las partes no está conforme con la sentencia puede impugnarla. Esto se hace a través de los recursos como la apelación. Es donde el caso se revisa en un tribunal superior. También existe el recurso de revocación, que se usa para corregir los errores de forma sustancial cometidos por el mismo juez. También mencionaré la etapa de ejecución. En esta etapa, el proceso civil se refiere al cumplimiento de una sentencia judicial que ya es definitiva y no puede ser impugnada, es decir, ha adquirido la fuerza de cosa juzgada. En esta etapa, la parte beneficiada busca hacer efectiva la resolución del juez, ya sea mediante cumplimiento voluntario o forzoso, donde intervienen que es la sentencia ejecutoriada, que es aquella que no puede ser modificada. ¿Por qué? Porque ya sea que se agotaron los recursos legales, todos los medios de impugnación fueron utilizados sin éxito para cambiar la decisión. No se presentaron los recursos también, donde las partes no impugnaron la sentencia dentro del plazo legal. Como los efectos de una sentencia ejecutoriada, puede ser la cosa juzgada. El asunto queda definitivamente resuelto y no puede ser discutido nuevamente. La ejecución. El beneficiario puede exigir el cumplimiento de la sentencia, ya sea por incumplimiento incidental o a través del tribunal sin la necesidad de iniciar un nuevo juicio. Demanda ejecutiva. Inicia un proceso especial para obligar al cumplimiento como un embargo. También el cumplimiento voluntario de la sentencia. Este ocurre cuando una persona condenada acata la sentencia por decisión propia dentro del plazo establecido. ¿Qué es? Plazo legal generalmente son 20 días hábiles desde la notificación de la sentencia firme. Ventajas del cumplimiento voluntario. Estas evita los costos adicionales y también impide el inicio de un proceso de ejecución forzosa. Y si no se cumplen voluntariamente, el beneficiario puede solicitar al tribunal la ejecución forzosa para garantizar el cumplimiento de esa obligación. También está la ejecución forzosa de la sentencia. Esta es cuando la persona condenada no cumple con la sentencia de manera voluntaria y se inicia el proceso de ejecución forzosa, que es el requerimiento, donde el tribunal notifica al deudor para que cumpla con la sentencia. Puede ser el embargo de bienes y si no cumple, se procede a embargar los bienes del deudor que puedan ser vendidos o subastados para cumplir con una obligación. Para la ejecución forzosa se lleve a cabo debe de haber una asistencia legal. Se necesita un abogado que gestione la solicitud de ejecución. La demanda de ejecución es un documento que solicita finalmente la ejecución del tribunal competente. El título de ejecución es la sentencia firme que establece los límites y procedimientos. Y solo se puede ejecutar lo que está expresamente ordenado en la sentencia, respetando todos los derechos del deudor. La etapa de ejecución es muy importante para dar efectividad a las decisiones judiciales, ya sea de manera voluntaria o forzada, y garantiza que la justicia se cumpla de esta manera. Muy bien, como conclusión, el juicio ordinario civil es un mecanismo muy importante dentro del derecho procesal, ya que permite resolver las disputas entre los particulares de manera organizada y conforme a la ley. Cada etapa de este proceso tiene un propósito muy claro, desde la preparación inicial, desde que se recopilan las pruebas y protegen los derechos, hasta las fases en las que las partes exponen sus argumentos y pruebas antes del juez. Esto garantiza que el conflicto sea analizado de forma justa y transparente. Lo que más resalta del juicio ordinario civil es su estructura lógica y ordenada, que no solo asegura que ambas partes tengan la oportunidad de defender sus intereses, sino que también buscan promover acuerdos antes de llegar a las decisiones drásticas. Aunque el camino puede ser largo y complejo, el proceso está diseñado para garantizar que las resoluciones sean justas y que se respeten los derechos de todos los involucrados. Pues muy bien, ahora sí que gracias a esta materia comprendemos la importancia de contar con un sistema estructurado que regule los procedimientos judiciales
y así garantizando la igualdad de oportunidades para todas las partes. Esto además nos enseña el valor del cumplimiento de las leyes como son un pilar para resolver los conflictos de manera pacífica, evitando el abuso de poder, ya que el derecho procesal civil nos brinda las herramientas esenciales para hacer valer nuestros derechos y comprender y resolver las disputas de forma legal y comprender la relevancia de la justicia, como ya que es una base en la sociedad. Muy bien, sería todo. Muchas gracias.